Ya estamos en la mesa de los miércoles, la mesa de las mujeres, y yo les agradezco como siempre que estén con nosotros y siempre pues al pie del cañón. Marianela Villasuso de Movimiento Ciudadano, ¿Cómo bienvenida. están? Muy contenta de estar aquí otra vez con muchos temas en la agenda. Sin duda, Gaby Torres de Morena, bienvenida. Ay, muy buenos días, Erika, a ti y a la audiencia. Muchas gracias por un miércoles más. Oigan, este tema no se los había puesto sobre la mesa, pero creo que sí es importante, y más retomarlo después de que estábamos platicando con el licenciado José María de la Garza al respecto. Hay la inquietud, por lo menos porque entiendo que todavía no es iniciativa formalmente presentada, de que se dé prioridad a las mujeres en la elección del 2027 para el gobierno del estado de San Luis Potosí. Y aprovechando que es mesa de mujeres, quiero conocer su opinión al respecto. A ver, ¿realmente es una acción afirmativa? ¿Realmente es viable siquiera? ¿Es viable? ¿Y qué implicaciones tendría para San Luis Potosí, Marianela? A ver, yo creo que quiero empezar, Erika, aclarando y poniendo sobre la mesa, y yo creo que es algo en lo que las tres vamos a estar de acuerdo, pues que la participación de las mujeres no nada más es necesaria, sino que cada vez, sino que es una agenda que no es momentaria, que no es como de momentitos, de ahorita se ocupa y luego ya no y demás, ¿no? Tan así que las mujeres hemos ganado espacios en la vida pública de nuestro país desde hace muchísimo tiempo y hemos tenido, pues como precursoras de esa lucha, a mujeres muy valientes donde les tocaron unas condiciones verdaderamente de miedo, complejas, ¿no? Yo lo escuchaba hace unas semanas, un par de semanas, platicaba yo con Ivonne Ortega, por ejemplo, que ya fue la primera presidenta municipal a los 24, 23 años en Yucatán. Hace no, años, como ella al día de hoy es diputada federal, claro, ¿no? Fue la mujer y joven presidenta municipal más joven del país y luego la gobernadora más joven, ¿no? Entonces, escuchar estas historias, pues es donde verdaderamente te das cuenta lo que implica o lo que ha implicado el que las mujeres ganen espacios. Y a mí me parece sumamente preocupante que se tome esta bandera y se utilice solamente para momentos políticos específicos, porque eso denosta muchísimo la lucha de todas estas mujeres. Por supuesto. Y para mí eso es bien importante, ¿no? Hoy tenemos, que ahorita lo vamos a platicar, una mesa directiva del Congreso integrada por puras mujeres. Tenemos, una presidencia de San Lázaro que es mujer. Yo creo que son hitos importantes. Sin embargo, sí me preocupa que rumbo al 2027 se malutilice esta bandera. ¿Por qué? Pues porque el utilizarla para intereses políticos específicos rumbo al 2027 se me hace bien peligroso. Y yo creo que, así como con la bandera de los jóvenes, con la de las mujeres nos hemos ganado el espacio por preparación, nos lo hemos ganado por valientes, nos lo hemos ganado porque hemos demostrado capacidad. Nadie nos lo ha regalado, eso es una realidad. Entonces, querer regalarlo de cierta forma con una iniciativa y decir solo mujeres, ¿por qué si genuinamente pudiéramos estar ahí por capacidad, no por obligación de quitar a todos los hombres, claro, ¿no? Gaby. Mira, yo la verdad es que agradezco mucho que alguien más ya lo haya puesto sobre la mesa respecto de que una iniciativa de esta magnitud se volvería inconstitucional. No lo dije yo porque después se malinterpreta o se cree que estoy en contra de ciertas cosas, pero no es de esta forma. Más bien es un análisis detallado de las implicaciones que tiene una iniciativa de esta magnitud y que no deben ser temas, como lo comentó Marianela, y que tiene toda la razón, respecto de las mujeres no debemos ser utilizadas para este tipo de acciones. Yo más bien considero que deben llegar las más preparadas, deben llegar mujeres que tengan estas ganas, este entusiasmo y esta convicción de llegar para realizar cambios desde el espacio que van a ocupar. Realmente hacer una iniciativa o poner una iniciativa a modo que trae intereses políticos, pues la verdad es que yo no le encuentro sentido. ¿Por qué? No deberíamos estar luchando el día de hoy ni siquiera para que haya la mitad de mujeres y la mitad de hombres, o la mitad más uno de mujeres y la mitad de hombres. No debería ser así. Se hace así porque se les tuvo que obligar a que existiera esta paridad. Porque hay una resistencia. Porque hay una resistencia a que las mujeres ocupen espacios de toma de decisiones. Y todavía cuando llegan, no les permiten o no nos permiten ni siquiera ejercer estas decisiones con libertad. ¿Por qué lo digo? Justamente en la mañana leía un post respecto de la violencia de género, en razón de género. Y la violencia en razón de género se da de muchas maneras.
Desde el espacio que yo ocupo en un ambiente político, en un espacio de toma de decisiones, he sido sumamente violentada, en donde algunas cuestiones decisivas han sido cuestionadas, incluso al punto de asociarme sentimentalmente con mis compañeros. Fíjate tú el grado de violencia que se vive y que esto es gravísimo y que digo, lejos de legislar para que lleguen nada más mujeres a una candidatura, mejor legislen otras cosas. Sí, o vamos respetando a las que están, ¿no? Que también sería un aspecto fundamental. Ahora, lo quiero ligar con el siguiente tema, que es el de la mesa directiva en el Congreso del Estado. A ver, se presume hoy día y se dice, bueno, pues es que ya están mujeres en todos lados. De hecho, el argumento es poner sobre la mesa el tema de esta iniciativa de solo mujeres en el 2027 fue ese, que decían, a ver, ya el Poder Judicial en San Luis Potosí está encabezado por una mujer, el Poder Legislativo en la mesa directiva está encabezada por una mujer. Y está encabezado por una mujer el judicial en razón de la mayoría de votos que obtuvo. No porque lo quisieran así ni porque lo permitieran. No porque le regalaran el lugar. No porque le regalaran el lugar, no. A ver, la candidata logró la mayor votación y es por eso que va a ser presidenta. Porque te aseguro que si no fuera así o no existiera ese lineamiento, de verdad, yo pondría sobre la mesa que no existiera una mujer presidenta, o sí, pero no ella. Pero a ver, Gaby, ya que estoy contigo, ¿qué pasó con esta decisión en la mesa directiva en el Congreso del Estado? Estaba pataleando el PAN, estaba pataleando Morena y sus aliados y decían, pues no tendría por qué ser el PRI porque no tiene una representación sustantiva, porque no lo tuvo en el resultado en las elecciones y sin embargo, bueno, pues llega Sara Rocha y el argumento es, porque es tiempo de las mujeres, pero había muchas otras mujeres ahí levantando la mano. Sí, por supuesto, somos 14 mujeres versus 13 hombres compañeros y que yo siempre lo puse sobre la mesa, debe haber una mujer presidenta. Ciertamente en los reglamentos y en la propia ley orgánica no existe pues no hay un artículo que te diga cómo tiene que ser conformada la mesa directiva, tiene que ser un acuerdo de Jucopo. Gaby diputada, ¿quieres la opinión de Gaby diputada? Gaby diputada te va a decir que en la política hay acuerdos y no siempre se está de acuerdo, pero hay que asumirlos. Gaby diputada te dirá que celebra que hay una mesa directiva integrada toda por mujeres. Gaby diputada te dirá que se tuvo que sumar y respaldar esta propuesta porque iba una de sus campañas. Esa presidencia no, yo no quería la presidencia. La Gaby activista. Y Gaby militante de Morena, Gaby activista, Gaby mujer, Gaby te dice, Gaby pues no lo vio bien, no estuvo de acuerdo, sobre todo porque no hay representación del PRI en el Congreso del Estado. No ha ganado. ¿Sí? A ver, hay representación plurinominal, pero no hubo una ganación de votos. No hay gane de votos. No existe esto. Entonces el PRI no existe. Y si existe es por los votos de los ciudadanos, pero que le fueron otorgados. No fue por una decisión del pueblo de San Luis Potosí, en primer lugar. En segundo lugar, yo considero, y yo fui una de las voces disidentes que dijo, la directiva debería de estar entre las dos primeras fuerzas políticas, ¿sí? Que es Morena y es el Partido Verde. Incluso pensé que el Partido del Trabajo tampoco tenía oportunidad porque no es la tercera fuerza política. Gaby, militante de Morena disruptiva, te diría, la presidencia del Congreso debió haber quedado en Morena, pero hay acuerdos. Y sin ser a lo mejor autoritarios, posiblemente hubiera quedado en manos de quienes son de la alianza y quienes son, en este caso, pues compañeros, ¿no? Pero Gaby no estuvo de acuerdo, sin embargo se tuvo que sumar Gaby diputada para respaldar a su compañera Nancy, de la cual se siente muy orgullosa y que estando ella en este lugar me siento representada y me siento en un equilibrio. Porque queda en la primera vicepresidencia, ¿no? No, mi compañera es la primera secretaria. La primera secretaria, perdón. Bajo esta premisa, a ver, lo quiero dejar en claro, ya lo quiero sacar del asunto de género, porque algo que pusimos como punto de partida en la mesa de los miércoles es que no por ser mujeres solo vamos a hablar de temas de género, sino que vamos a tocar todos los que hay. Dejando de lado esto de mujeres o hombres, a ver, ¿qué representa que el Partido Revolucionario Institucional, Marianela, tenga hoy la atribución de administrar la discusión y el debate que se dará en el Congreso del Estado de San Luis Potosí? Mira, yo me iría un pasito para atrás y yo me preguntaría cuál fue el acuerdo para que entonces Sara Rocha sea la presidenta del Consejo.
Es que ahí hay un detalle, fíjate, y perdóname que te interrumpa por si no lo saben. La directiva va a recaer en el PRI, va a ser integrante de Jucopo y es presidenta de su partido. Fíjate tú, y la dictadura es Morena. Oye, pero a ver, ya que perdóname, tomaste la palabra, perdóname. Ahora sí que ya lo dijo Gaby. A ver, alianza, tú decías, debió haber quedado en manos de la alianza. Y bajo lo que dice Marianela, yo te lo pregunto, ¿no quedó en manos de la alianza? Es decir, ¿Sara Rocha no se ha convertido en parte de esa alianza? Pues mira, la verdad es que habría que poner sobre la mesa, y yo recuerdo hace mucho, o no mucho, según lo vean los tiempos, una reunión bastante polémica en nuestro estado de algunos dirigentes y del Ejecutivo del Estado, ¿no? Entonces, sale completamente a lo mejor de parte del Congreso, del propio Congreso. Los acuerdos salen un poco del propio Congreso y pues yo lo que pondría ni siquiera es el personaje en sí, yo no voy a decir nombres, sino esta postura de incongruencia de ocupar 3 espacios a la vez y peor aún, que la primer sesión y la más importante, una de las más importantes del Congreso, que fue el día lunes, que te guste o no, ya los jueces y magistrados, era nuestra obligación tomarles protesta, no se haya presentado a quien representa el Congreso del Estado, sí, el Congreso del Estado, porque no representa en este momento a su partido, es al Congreso del Estado y a quienes integramos ese Congreso. Entonces, ¿y qué cosa que sucede? La verdad es que yo lamento mucho que esta presidencia haya quedado en manos de alguien que no puede asumir una responsabilidad y desprenderse un poco de la convicción y de los temas partidistas. A mí me parece que... Perdóname. Que Gaby, ahora sí que ya lo dijo Gaby, no lo dijo yo. No, a ver, yo me preguntaría eso. ¿Cuál fue el acuerdo de Sara Rocha para estar en la presidencia del Congreso? Porque sabemos hasta dónde llegan este tipo de acuerdos y a dónde les alcanza la mano también. Ahora, a mí me parece sumamente oportunista lo que hace el PRI en San Luis Potosí. Porque en las elecciones se jactan de ser de oposición. Pero si se fijan, solamente son oposición en las elecciones, Erika. Solamente son oposición en discurso, en demagogia. Llegan a los puestos públicos y lo que menos hacen es fungir como oposición. Eso pasa a nivel federal y eso pasa a nivel local. Y lo que está pasando es que el PRI en San Luis Potosí y Sara Rocha están siendo sumamente oportunistas y se están tratando de agarrar de lo último que les queda para no desaparecer. Yo lo dije en algunas sesiones, creo que en las primeras veces que estuvimos aquí sentados, a mí no me sorprendería que el PRI jugara con otro partido que no va a ser el PAN en las siguientes elecciones. No me sorprendería ni tantito. ¿Por qué? Porque siempre ha sido, a ver, no siempre, pero yo creo que sí, en el momento en el que vive el PRI a nivel nacional y en San Luis Potosí, no les va a quedar de otra más que agarrar el salvavidas que les pongan para no desaparecer. Entonces, esta señal de que Sara Rocha preside el Consejo, dejando de lado que es mujer, dejando de lado que todos queremos que las mujeres estén en los espacios importantes, como ya lo dijiste tú, Erika, es una señal muy clara de que hay algo más. Y yo creo que en los meses siguientes y conforme nos acerquemos al 27 lo vamos a ir viendo. Seguramente vamos a seguir aquí el año que entra. Entonces, en Ojalá. 6 meses, en 8 meses, claro. si Erika no nos chuta antes de... Claro. Mientras estemos aquí, estamos todas. No, o sea, lo vamos a platicar y yo estoy segura que vamos a decir... Entonces, mira, en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. La verdad es que decía Andrés Manuel, y yo lo tengo muy presente, la política son acuerdos, ciertamente, pero... ¿A qué costo? ¿A qué costo? Y sin involucrar tu convicción. Si no se fragmenta tu convicción por estos acuerdos, va. Si se fragmenta, si se ve lastimada tu convicción, habrá que discutirlo y ya está de pensarse. La verdad es que fue una de las decisiones más complejas que me han tocado a mí dentro del Congreso del Estado. De repente me cuesta trabajo entender las coyunturas y nada más para aclarar, yo no quería la directiva, yo no quería... Bueno, fuiste de los nombres que hay, ¿no? Sonaron, pues porque obviamente participo, porque obviamente me considero una voz disidente dentro de este Congreso. Yo levanté la mano para coordinar la bancada,
porque la directiva también es asumir esa postura, justamente, una postura neutral, una postura en donde no me estoy representando a mí y a mi partido en este momento, sino a 26 compañeros, y entonces tengo que bajar un poco la guardia. También para eso hay que tener mucho temple y saber si se está dispuesto a eso. Y más que las palabras, entonces lo que cuenta es la acción. Yo lo que critico es la acción, no las palabras, porque en discurso podemos decir, sí, las mujeres, sí, esto y lo otro, pero aquí tenemos el caso y lo acabo de poner sobre la mesa. No porque sean mujeres quiere decir que hay sororidad. A ver, estar en la directiva y en representación de Jucopo, aún teniendo otra compañera, pues no se me hace nada sororo. ¿Esto qué nos indica? Que el hecho de que lleguen las mujeres a los espacios no te garantiza nada. Y mira que te lo dice alguien que ha sido defensora del género, que ha sido defensora de que es tiempo de mujeres, pero para que no quede solo en el discurso. Es que decir es tiempo de mujeres es también impulsar a la que tienes al lado. Claro. Y eso no se está haciendo, no se hizo. Y no se va a hacer. Y la verdad es que Sara Rocha no lo va a hacer. O sea, es completamente vertical lo que se hace ya en el PRI a nivel nacional y en San Luis Potosí, completamente. Y las decisiones que se toman, o sea, hay que decirlo así y hay que evidenciarlo así. Entonces, también yo creo que va a estar en el ciudadano escoger, pues, qué tipo de perfiles quiere que lleguen o no. Si es por plurinominales, pues entonces, pues que no tengan votos para llegar por plurinominales. La verdad es que O sea, yo creo que sí se deben poner candados respecto de los lineamientos para la elección de una mesa directiva, Oye, como Gaby, los pero existen en Jucopo. ¿dónde está ese trabajo de construcción legislativa? Porque, a ver, también antes de que entrábamos a esta mesa platicábamos con el licenciado José María de la Garza y un tema que además ya hemos ventilado los medios de comunicación hasta el cansancio. Hoy está fallando la transparencia en el Congreso del Estado. La información que deberían de estar presentando no está completa, pero además la que se está presentando en muchas ocasiones viene de verdad pues muy sesgada, digamos. Ni siquiera pensar para los medios de comunicación o para una organización de la sociedad civil. La gente que quiera conocer el trabajo legislativo en comisiones hoy no tiene acceso a esa información. ¿Qué está pasando en el Congreso del Estado? Porque ustedes tendrían la posibilidad de estar autorregulándose, de estar modificando los reglamentos internos, de estar poniendo condiciones de mucha mayor claridad, de estarse obligando a una mayor responsabilidad de vinculación con la población y no lo hacen. ¿Qué pasa en el Congreso del Estado que no han entrado a este reglamento? Porque cuando esta legislatura estuvo haciendo campaña, los tuvimos aquí a candidatos y candidatas en aquel entonces sentados en entrevistas y nos decían todos que tenían un compromiso muy fuerte con mejorar el trabajo legislativo y cuestionaban las anteriores legislaturas y decían fueron abusivos en el uso de los recursos públicos, en la atribución de sus funciones, etcétera. Y nosotros les preguntábamos insistentemente, ¿van a modificar los reglamentos del Congreso del Estado? El 99.9% de los que entrevistamos nos dijeron claro que sí, y no ha pasado. Pues mira, la verdad yo siempre lo pongo sobre la mesa, una golondrina no hace la primavera, lamentablemente, y yo creo que por eso no voy a ser líder de bancada. Y es justamente porque hago estas autocríticas respecto de que, y luego se malinterpretan, como si uno estuviera en contra de ciertas cosas, pero no es eso. Yo realmente digo, pues a mí me importa mucho pero no está respecto ni siquiera de, sobre la mesa el modificar los reglamentos del Congreso. hasta el momento no, y quisiera yo saber si alguien los modifica, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser vista esa persona que intente modificar algo que a todas luces no está siendo correcto o no está funcionando? Oye, Porque pero que muchas iría de muy las en la veces línea no de es... Morena, ¿no? El revisar la actuación de los funcionarios públicos, el garantizar la austeridad, pues es una línea de Morena. Y se hace, Sí, se eso- intenta. eso La era- verdad es era que... lo que yo te iba a decir, Gaby. O sea, yo creo que también ahí, a ver, yo entiendo la disyuntiva entre tener algo en lo que tú crees y crees que es correcto y pertenecer a una bancada y estar en un puesto como lo es una diputación local, que yo creo que es sumamente complejo a nivel político también. Y sí hay muchas cosas que chocan, ¿no? O sea, que chocan con la congruencia personal. Pero yo creo que sí es bien importante no dejar de lado levantar la voz en este tipo de cosas. O sea, yo sé que la política son acuerdos y yo sé que se tiene que llegar a acuerdos, pero también hay cosas que a lo mejor no, ¿cómo te diré? No lastiman a ningún movimiento político o a ninguna institución y son cosas verdaderamente necesarias. O sea, sí creo que hay que hacer un esfuerzo mayor para redireccionar la narrativa y la acción del Congreso local a la que verdaderamente importa, porque entonces se convierte el Congreso en un títere de otros poderes. Y lo que verdaderamente urge en el Congreso, que tú sabrás, ¿no? Tú traías un rezago legislativo que ya nos platicaste, que ya lograste sacar y demás. Hay un chorro de chamba en el Congreso que se necesita sacar. Y entonces estamos, pues, con otras prioridades
sumamente políticas que no están haciendo que se desahogue todo ese trabajo que se necesita. Mira, justamente yo creo que Morena ha cuidado la línea respecto de no caer precisamente en actos autoritarios ni de dictaduras, porque en ese caso estarían, si alguien de Morena modifica esto para que quede únicamente en las dos fuerzas políticas, por poner algo sobre la mesa, ¿qué van a decir? No, es que Morena es la dictadura, Morena es autoritario, Morena quiere todo. No, y no es de esta forma. Y yo soy partidaria de los consensos, los acuerdos, pero, insisto, yo no considero que debió haber quedado la mesa directiva en el PRI, sino en las dos fuerzas políticas, e incluso, yo soy diputada plurinominal, e incluso en alguien que haya salido con la ciudadanía a pedir el voto. Yo salí. Sin embargo, sé de mis condiciones y por eso tampoco buscaba la directiva. Y no es que uno se vuelva ilegítimo al ser plurinominal. No es de esta forma. Una vez que entras, pues todos somos iguales y todos estamos a la par. Sin embargo, creo que pues es una forma de ir cambiando esas narrativas en donde la idea de esta nueva reforma político-electoral que toca incluso el tema de los plurinominales, que no desaparecen y que me canso mucho de decirlo, es precisamente que quien quiera ser y quiera ocupar estos espacios salgan con la gente, den la cara, hablen con la verdad, y lo cual yo celebro. Sin embargo, pues bueno, veamos qué sucede, veamos si esta directiva va a lograr ese equilibrio entre lo que es... o sea, yo creo que más bien estaremos muy al pendiente de lo que haga esta directiva y lo estaremos aquí comentando porque pues o nos darán la razón o no. ¿No? Sí, sin duda. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar quiero que platiquemos justamente de los temas que tendría que estar tocando el Congreso del Estado y que son fundamentales, los que generan contaminación en San Luis Potosí y que nos tienen, dicen los investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Yo no quiero ser fatalista, estoy citando la fuente, el doctor Fernando Díaz Barriga, pero otro grupo de investigadores que hemos consultado en este espacio nos han dicho, nos están envenenando con la contaminación que se está generando en San Luis Potosí. De ello platicamos al regresar. Estamos de regreso en la mesa de la mitad de semana, platicando con Marianela Villasuso, con Gaby Torres, y hablábamos del trabajo legislativo. A ver, salió la declaración del Congreso del Estado de que un diputado, por cierto, del Partido Verde, quería llamar a cuentas a la CEGAM con respecto al tema de las ladrilleras. Nosotros buscamos a la Secretaría, a la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, y nos dijo varias cosas interesantes que quiero retomar y poner sobre la mesa. Primero, que las ladrilleras operan sin permisos, que no tienen permisos, pero están operando. Y segundo, nos dijo que a ellas no les tocaba la clausura de este tipo de lugares, sino que le tocaba a las autoridades municipales. Buscamos a la autoridad municipal. En el caso del Ayuntamiento de la Capital, pudimos haberlo hecho con otro municipio, pero pensamos que en el de la Capital, pues digamos, está un poco más organizado, más consolidado y tiene mucho más personal que cualquiera de los otros municipios involucrados. La respuesta que nos dio el director del área de ecología es de igual forma, que no tienen permisos las ladrilleras. Y en segundo lugar, pues que ellos tampoco pueden proceder con las clausuras porque tiene que venir una estrategia conjunta con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de la Capital. Nosotros cuestionamos, y lo pongo hoy sobre la mesa, y luego, a ver, ¿cómo es, primero, que negocios como estos, que están generando una alta contaminación, que además dice el sector de la construcción, ni siquiera son ladrillos que se queden en San Luis Potosí, sino que se llevan a otros estados, nos estén contaminando, nos estén afectando de esta manera, sin contar siquiera con los permisos por parte de la autoridad y que nadie tome acción al respecto? Gaby. Hace menos de un mes tuvimos una mesa de trabajo justamente con la Universidad Autónoma de San Luis, con algunos representantes del Ejecutivo y estas secretarías que menciona, SEGAM. No con la titular propiamente, pero sí envió a alguien. Estuvimos algunos compañeros de la bancada de Morena. La organiza justamente el diputado Carlos Arriola con el Departamento de Investigaciones Jurídicas del Congreso. Estuvieron los propios representantes de estas ladrilleras y sí llegamos a detectar que no es una problemática de hace 3 o 6 años. Es una problemática que tiene más de 15 años y que no se ha podido encontrar la solución ni en anteriores gobiernos, ni tampoco en anteriores presidencias municipales de los municipios que puedan estar inmersos o que serían partícipes de tratar de encontrar la solución para estas ladrilleras. Obviamente quienes se dedican a esto defienden su postura y que yo lo dije ese día, no se debe criminalizar a quien ejerce
pues este oficio y este trabajo, es un medio de sustento, y yo creo que ellos también están preocupados tanto por ellos como por sus familias, que muchas de las veces viven ahí mismo o alrededor de estas ladrilleras. Por tanto, pues se tiene que buscar una solución que no violente derechos humanos y que sobre todo pues salvaguarde la protección de los derechos humanos, no solamente de quienes ejercen este trabajo, sino de quienes viven alrededor de estas ladrilleras. Y que yo entraría incluso más allá por el tema de las constructoras que se atrevieron a construir, vender inmuebles cerca de estas ladrilleras. Yo creo que los desarrollos inmobiliarios también es un factor que debieron de haber tomado en cuenta y sin embargo no se hizo. Pero la autoridad municipal, ¿porque alguien les dio permiso de construir ahí donde estaban instaladas las ladrilleras o de que se instalaran las ladrilleras donde estaban, en otro lado, donde estaban estos desarrollos habitacionales? Pero a ver, ¿qué se puede hacer, Marianela? ¿Qué se tendría que hacer? Porque a ver, entiendo esta parte del derecho al trabajo de quienes están involucrados, pero a ver, lo que nos ha dicho los investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es que son ellos los primeros afectados, los trabajadores, que la condena a su salud, a su vida es tremenda, que el costo es altísimo. A ver, ¿cuáles son las alternativas? Sí, mira, a ver, el doctor Díaz Barriga, que aquí lo has tenido varias veces, fue mi coordinador de la licenciatura. Entonces, quiero empezar platicándoles, igual que el otro día Gaby nos dijo, a ver, yo soy abogada y esto lo puedo decir como abogada. Yo soy licenciada en Ciencias Ambientales y Salud por la Facultad de Medicina en la Autónoma. Y tengo, pues, varias especialidades, pero tuve muchos años de toxicología. Muchos años de trabajar de la mano, sigo trabajando de la mano en algunos temas con el doctor Fernando Díaz Barriga, que le mando un abrazote. Y lo puedo decir con conocimiento de causa porque fue uno de los temas que nosotros trabajamos, pero que, como bien lo dice Gaby, no tiene 15 años, yo creo que tendrá más, Gaby. Ha sido un problema histórico de San Luis Potosí capital, pero de la zona metropolitana, y hay muchas razones por las que no se ha podido solucionar. Uno es el carácter económico y social del sector. Son familias que son actividades artesanales y son de subsistencia. Entonces, de la mano de esta mano de obra poco calificada, pues tenemos los ingresos bajos. Y esto genera una situación muy compleja para poder invertir en tecnologías más limpias en los hornos de las ladrilleras, que es una de las cosas que se ha propuesto. La otra es la falta de coordinación institucional, ¿no? Porque aquí entra Profepa a nivel federal con las visitas y las auditorías, vamos a decirlo así, pero luego SEGAM y ayuntamientos también hacen supervisiones y también hacen clausuras puntuales, pero nunca ha habido un programa sostenido, integral, para atenderlo. Se ha intentado, sí se ha intentado durante muchos años, pero no se ha logrado. Una de las causas por las que no se logra es porque hay una falta de presupuesto ambiental brutal, tanto en el estado como en los municipios, ¿no? Es impensable que una dirección de ecología a nivel municipal, ni siquiera la de la capital, tenga la capacidad de visitar las más de 100 ladrilleras que existen nada más en la capital, porque en la zona metropolitana son como 170. Entonces, no tienen ni siquiera un vehículo para moverse los inspectores a nivel municipal, tampoco los de la SEGAM y tampoco los de la Profepa. Pero bueno, si en este caso el ir y venir de obligaciones legislativas dice que el municipio es el que tiene que, no tienen la capacidad institucional. Entonces, no va a haber manera que el municipio lo pueda atender. Y la otra es que ha habido muchísima tolerancia social y política. ¿Por qué? Porque al ser comunidades ladrilleras, gremios fuertes de muchas personas, pues ha habido, yo le diría, tolerancia política, donde el político en turno prefiere hacerse un poquito como que de la vista gorda para no entrar en un pleito con esas comunidades de ladrilleros y decirles, o te muevo, o te clausuro, y entonces, pues, voy, hago clausuro 1, clausuro 2, clausuro 3, y me quedan otras 100, sí, claro, ¿no? O temporales, ya el día siguiente ya están operando. A ver, Gaby, tú hablabas de la responsabilidad de las autoridades, a final de cuentas, y de los desarrolladores, etcétera. Pero yo te preguntaría en ese sentido, a ver, ¿no puede el Congreso del Estado llamar a cuentas a las autoridades y pedir primero una explicación o incluso iniciar los procedimientos para ver quién es el responsable de esta problemática? Porque podemos decir desde hace muchos años, o atender el vacío legal, pero podemos donde tener se echan todavía toda la bolita, ¿no? Otros 20 años más con esta problemática y con esta contaminación. En segundo lugar,
¿Qué puede hacer el Congreso del Estado? Porque además ustedes van a empezar con la construcción del presupuesto para el próximo año, pensando en las soluciones, porque a ver, se ha planteado el cambio en los hornos, se ha planteado la reubicación, se ha planteado el cierre y la reubicación de los trabajadores que forman parte de este sector. ¿Qué se puede hacer? Sí, mira, se podía desde antes, ¿no? No nada más esta legislatura. claro. Es un compromiso que se debió asumir desde hace mucho tiempo, porque como lo acabamos de decir aquí, la problemática tiene más de 20 años. Digo, yo le calculaba 15, pero No, tú sí, me dices muchísimo más tiempo. Y que no es una problemática exclusiva de San Luis Potosí. Tuvimos otros representantes de otros estados cercanos, como Guanajuato. Eso te dice, Guanajuato tiene una bronca fuerte. Exactamente, que todos Querétaro. en conjunto tienen una problemática. ¿Qué debería hacer el Congreso? Pues justamente lo que comenzó a hacer. Estas mesas de donde no solamente... A ver, el trabajo del legislador es justamente ese. Recabar la información de las problemáticas que están sucediendo afuera para actuar. Claro. ¿Sí? Mediante los instrumentos legislativos que nosotros proponemos. Yo considero que hay voluntad desde el primer momento en que se armó esta mesa de trabajo, en donde estuvieron especialistas y en donde nos pueden brindar a los legisladores un panorama respecto de cómo podemos contribuir a darle apenas la entrada a la solución, porque yo considero que así como la problemática tiene 20 años, así considero que el ponerle una solución nos va a llevar cierto tiempo. No puede ser de hoy para mañana y sobre todo se requiere no solamente la voluntad política o legislativa, sino la voluntad también económica de abonar a esta problemática. De nada va a servir a lo mejor un instrumento legislativo si no se cuenta con el recurso para ejecutar la acción que tenemos que ejecutar. Hablábamos no solamente de ir a clausurar, porque ellos decían, pues sí, a mí me clausuran, ¿y dónde queda mi sustento? ¿Dónde queda mi medio de trabajo? Y lo cual tienen absoluta razón. No se trata solamente de clausurar, sino la franela y el problema y el trapito, ¿no? Sí, claro. Para ir limpiando justamente esta problemática. Y que bueno, yo insisto, se tuvo o se tiene la intención y se tiene la apertura por lo menos de escuchar, porque decían ellos, ni siquiera nos escuchaban. El día de hoy, pues bueno, nos abren las puertas del Congreso y yo considero que nuestro compromiso de la bancada de Morena, que fue la que estuvo ahí, la bancada de Morena fue la que estuvo al frente, tomaremos esa información para poder hacia afuera decir, proponemos esto, vemos esta posible solución y ya lo demás estará en manos de quien otorga el recurso, de quien lo propone, porque el presupuesto nosotros lo analizamos, Sí. pero no lo realizamos nosotros. Marianela. Yo creo que es bien importante primero atender los vacíos legales para que se dejen de echar la bolita, ¿no? Claro. Porque como ya les platiqué, tenemos a Profepa por un lado, tenemos a la CEGAM por otro lado a nivel estatal y luego los gobiernos municipales. Entonces sí es bien importante que obliguemos a la autoridad que le toca atender el problema y eso no se logra de otra manera que no sea por una ley, en donde dice que es su obligación. Entonces ahí el Congreso yo creo que tiene una muy buena chamba y eso no toma mucho tiempo ni nada, ¿no? O sea, yo empezaría por ahí. Segundo, los paquetes económicos tienen que tener prioridades y a mí me causa muchísimo ruido, de verdad, y lo he dicho con muchos temas ambientales, pero este en específico no nada más es ambiental, porque no estamos hablando nada más de las plantitas y las ranas y las lagartijas. Estamos hablando de un tema de violencia ambiental que a los niños de San Luis y a las mujeres embarazadas de San Luis Potosí y a los hombres también y a todos, ¿no? Pero en específico a estos grupos vulnerables los afecta brutal y son compuestos que son cancerígenos, que causan un montón de enfermedades a largo plazo, que son neurodegenerativos. O sea, de verdad el cóctel, le digo yo, de químicos es brutal, Erika. O sea, ni para qué pierdo tiempo en platicárselos todo, pero es brutal. Esta es una forma de violencia. Y que el Estado o el municipio no lo atienda y más bien perpetúe un modelo donde siga habiendo este tipo de actividades económicas, es violencia hacia las comunidades, hacia los propios ladrilleros y sí a las personas que habitan alrededor o habitamos en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Y eso se tiene que decir con esas palabras. Ya no es un tema de voluntad. De, ay, es que estamos contaminando el aire y entonces el cambio climático y entonces el planeta se va a calentar. No, señores, se muere gente. Los bebés nacen con enfermedades cuando están, o sea, que adquieren dentro de el vientre de la mamá. Es una cosa brutal, ¿no? Entonces, primero ponerle las palabras que son y segundo, yo creo que también hacer un llamado
pues sí a la ciudadanía y yo creo que también a la academia. Y aquí el doctor Fernando a lo mejor me va a escuchar y al rato me va a hablar y me va a decir, pues nosotros llevamos haciendo muchísimas cosas. Yo creo que sí, pero también es una investigadera que ya sabemos todo de las ladrilleras. ¿Qué hacen, cómo lo hacen, cómo afectan? Pero Y el mucho vínculo. tiempo se guardaron esas soluciones en el cajón. O sea, hace un forito y se les olvida, ¿no? Entonces, ni necesitamos investigar ya tanto, está muy claro el asunto. Lo que sí se necesita es que este tipo de ejercicios que vienen desde los servidores públicos, en este caso el Congreso del Estado, empiecen por lo más urgente y lo más obvio, como las obligaciones de los 3 niveles de gobierno, y entonces sí descuelguen una serie de acciones que obliguen a la autoridad a atenderlo. Hay soluciones, sí hay muchas soluciones. Hay casos como el estado de Guanajuato que han implementado cosas que han funcionado, y no nada más en Guanajuato, en otros países. Entonces, ¿por qué no traer los casos de éxito? Y entonces sí, yo desde lo local y con el contexto en el que tenemos específicamente San Luis Potosí, yo creo que podríamos hacer muchísimas cosas. Y este es uno de los temas. Sin duda. ¿No? Y que tendremos que seguir platicando. Marianela, muchas gracias. Gracias a ti, Erika. Muchas gracias. Gaby, muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ti y a Global Media por el espacio. Y ya quedas con tarea para el Congreso del Estado. Más. Por lo menos 2 temas te llevas de aquí. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.